situaciones que son imposibles de resolver. Todos nosotros al final enfrentamos situaciones que son imposibles de resolver. Todos hemos estado en momentos en los cuales no importa cuánto dinero tenemos, no importa cuánta capacidad tenemos, cuánta educación tenemos, hay ciertas cosas que simplemente son imposibles de que podamos resolver. Algunos, por ejemplo, han pasado por eso cuando han enfrentado un matrimonio que se está viniendo para abajo y le has echado todas las ganas, has hecho todo lo posible y el matrimonio se destruye. Es imposible en el cual tú puedes salvar ese matrimonio. Para los que somos padres, hemos estado en situaciones donde nuestros hijos enfrentan ciertas cosas que nosotros nos sentimos impotentes para ayudarles, para resolver lo que está pasando en su vida. Y esa situación muchas veces es algo imposible que tú y yo podamos hacer algo ante lo que están enfrentando. ¿Y qué tal cuando alguien está pasando por una enfermedad? A lo mejor somos nosotros o quizás otra persona que nosotros queremos y estamos viendo toda la tecnología, todos los recursos, todas las maneras en las cuales podemos ayudar a la persona, pero la realidad es de que llega un momento en el cual no hay nada que tú y yo podemos hacer. Nos sentimos otra vez impotentes para poder resolver la situación que la persona está enfrentando. A lo mejor es una crisis económica y no importa cuánto buscamos recursos, trabajos, dinero, hay algo que está delante de nosotros y simplemente no encontramos una solución. Todos hemos pasado por algo donde nos sentimos que no hay nada que podemos hacer, que la situación es demasiado grande, que la montaña que está delante de nosotros es imposible que tú y yo lo podamos trepar. Me recuerda un poquito a una historia que leí de un señor que hace unos pocos años vivía en Carolina del Norte y un día él, como tú y yo, recibió su cuenta del agua y su cuenta de ese mes había sido $189.92. Y uno dice, wow, me gustaría que esa fuera mi cuenta hoy día, ¿verdad? Y entonces, pero el problema era que cuando recibe su cuenta de $189.92, algo que más o menos era lo que pagaba mensualmente, venía en adición a esa cantidad, venía también otras cosas que se habían acumulado. Y resulta que ahora no era solo $189.92, sino que aparte habían unos gastos extras, unos recargos extras, y los recargos eran de $99.999.999. En otras palabras, tenía que pagar $100 millones de recargo. Entonces, él, viendo lo que estaba, esa cuenta, en su Twitter, como todo mundo ahora, o X, lo primero que hacen es ir a sus redes sociales, escribió a la compañía y le dijo, ¿será que me dejan pagar esto por mensualidades? Porque no creo poder pagar $100 millones de golpe. Y en realidad, cuando vieron eso, empezaron a analizar qué había pasado y había sido un error de un software que le recargó $100 millones. Pero a veces en nuestra vida sentimos como que estamos ahí y no es un error. A veces sí nos toca enfrentar ciertas cosas que bien pudiera ser como que estamos delante de una deuda de $100 millones y no hay nada que tú y yo podemos hacer. Y ante esas situaciones de imposibilidad, de impotencia, de que no tenemos la capacidad o los recursos para poder resolver algo, ¿qué es lo que tú y yo hacemos en esa situación? ¿Cuál es la manera correcta de enfrentar situaciones que son imposibles que tú y yo podamos resolver? Porque en la vida, tarde o temprano, estaremos ante situaciones que son así. Muchas veces lo que es la tentación es caer en la depresión. Otras personas, en su desesperanza, lo que hacen es que toman peores decisiones que simplemente les siguen hundiendo y hundiendo más ante algo que ellos son incapaces de resolver. Pero la realidad es de que hay un recurso que tú y yo tenemos, en el cual nosotros nos podemos amparar sin importar lo grande que pueda ser un problema que enfrentamos. Y hasta cuando es imposible, hay algo que tú y yo debemos de recordar.
lo imposible nos recuerda la necesidad de comenzar con Jesús. Lo imposible nos recuerda la necesidad que tú y yo tenemos de comenzar con Jesús. Cuando estamos enfrentando una situación dura, una situación difícil, nuestra primera tendencia es a fijarnos en el problema, y es ahí cuando caemos en la desesperación. O muchas veces lo que hacemos es que nos fijamos en nosotros, lo que tú y yo somos capaces de hacer, y empezamos a pensar, bueno, ¿qué tengo que vender? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Qué digo? ¿Qué recursos puedo encontrar? A lo mejor consejería acá, a lo mejor este otro recurso que yo tengo. Y empezamos a ver todas las cosas y nos damos cuenta que no importa lo que tú y yo podamos hacer, nada va a ser suficiente para resolver el problema que tenemos delante de nosotros. Y creo que es ahí cuando nos enfrentamos a una realidad que la gran mayoría de personas simplemente tenemos la tendencia a hacer, a poner la mirada en el lugar equivocado. Pero lo que la historia que vamos a ver el día de hoy nos recuerda es que ante lo imposible, el lugar donde nosotros tenemos que fijar la mirada no es en nosotros, no es en nuestro problema, no es en la situación que tenemos, sino es en Jesús. Jesús es siempre el primer lugar que nosotros necesitamos ir cuando enfrentamos aquello que es lo imposible. Ahora, la historia que vemos hoy comienza con algo que había sucedido antes de lo que vamos a leer. Y lo que había sucedido es esto. Jesús había enviado a sus discípulos para que ellos fueran a predicar. Era la primera ocasión que ellos iban a ir solos, sin Jesús, a predicar. Y lo hizo a una región que se llamaba Galilea, que era la región donde él se había criado. Y entonces ellos van y empiezan a predicar y empiezan a hablar acerca del reino de Dios que había llegado porque Jesús ahora estaba aquí. Y de hecho en el proceso no solamente predican, sino que pueden hacer inclusive ellos también señales o milagros en el nombre de Jesús. Entonces cuando ellos regresan, empiezan a darle un reporte a Jesús de cómo les había ido. Y ellos están contentos, están emocionados de cómo Dios les había usado para impactar la vida de la gente que ellos habían ido a predicarles acerca de la venida del reino de Dios. Pero es en eso también que por un lado Jesús recibe buenas noticias por parte de sus discípulos, pero también recibe una muy mala noticia, que es el hecho de que su primo, Juan el Bautista, acababa de ser ejecutado por el rey que se llamaba Herodes. Y entonces en ese encuentro de emociones, en ese momento agridulce, donde Jesús decide que él iba a llevar a sus discípulos a un lugar apartado, para orar, para pensar, como él siempre lo hacía, hasta en sus momentos difíciles. Pero en el momento en el cual él se empieza a ir, gente empieza a notar que Jesús está ahí y se empieza a formar toda una multitud de gente que ahora querían ir con Jesús y querían ver sus señales, querían escucharle a él, y ahora se amontona toda esta gente para ir a estar con Jesús. Y es ahí donde comienza nuestra historia. Escucha lo que dice Juan capítulo 6, versículos 5 al 7. Cuando Jesús alzó los ojos y vio una gran multitud, vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe, a uno de sus discípulos, viendo toda esta multitud que ahora venía a él, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús les ve toda esta multitud y entonces le pregunta a uno de sus discípulos, a Felipe, que estaba ahí al lado, boquiabierto de que había tanta gente. Y el problema es de que, contrario a como tú y yo estamos acostumbrados, la manera como vivimos, sobre todo ahora que estamos en Estados Unidos, estamos acostumbrados que donde viajemos y nosotros manejamos, siempre hay una pequeña tiendita, siempre hay un restaurante, siempre hay un lugar donde podemos conseguir alimentos. Pero Jesús pudo haberle dicho a sus discípulos, miren chicos, Walmart todavía no se va a inventar por 2000 años. Así que no podemos enviarles allá. Así que díganme, ¿cuál es la solución para que nosotros les demos de comer a toda esta multitud? Porque Juan no nos lo dice, pero como dije, todos los evangelios o todas las biografías de Jesús hablan de este milagro. Y en otro de los evangelios se nos dice que ellos habían estado con Jesús durante varias horas
empezó a pasar el tiempo, a hacerse tarde y ahora ya no alcanzaban a ir de regreso. Estaban todavía a horas de donde ellos vivían y no habían comido en todo el día por estar ahí con Jesús, escuchando a Jesús, viendo a Jesús, siendo sanados por Jesús. Y Jesús tiene compasión de ellos. Así que le pregunta a sus discípulos, pero específicamente a Felipe, Felipe, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo vamos a darles de comer a todos ellos? Y Felipe, como nosotros, reaccionamos siempre viendo el lugar equivocado. Felipe hizo lo mismo que tú y yo hacemos cuando estamos delante de nuestros problemas, sobre todo esos problemas enormes que somos incapaces de resolver. Y escucha la respuesta de Felipe. Pero versículo 6. Pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Una cosa importante que debemos de recordar. A veces Dios puede utilizar las cosas en nuestra vida como una prueba, no como una prueba para que nosotros fallemos. El enemigo siempre busca probarnos para que nosotros podamos al final sufrir. Dios permite ciertas cosas para que nosotros podamos crecer. Y entonces, ante esta prueba que Jesús permite, él ya sabía cuál era la solución. Y la prueba no era para que Jesús supiera lo que iba a pasar. Jesús ya sabía. Dios ya sabe lo que va a pasar en tu vida. La prueba más bien es para que tú y yo sepamos cómo vamos a actuar. Porque la realidad es de que muchas veces sobreestimamos lo que es nuestra respuesta. Por ejemplo, a mí uno de los géneros de película que me gustan son las películas de acción. Me gusta la película donde hay un héroe que se esfuerza, inclusive se sacrifica por salvar a otros. Y en mi mente muchas veces mi tendencia es decir, wow, si yo estuviera en ese lugar, yo haría exactamente lo mismo que este héroe. Yo daría mi vida por ayudar a las personas. Pero claro, es fácil decir cuando estás sentado con palomitas viendo una película, decir lo que vas a hacer. Otra cosa es cuando tú estás en una situación de peligro. Otra cosa es cuando tú estás en los zapatos de algo como lo que ese personaje está pasando. Y todos sobreestimamos nuestra reacción. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Jesús quiere que ellos comprendan, que los discípulos comprendan y que tú y yo comprendamos acerca de nuestras debilidades, acerca de áreas que Dios necesita seguir obrando en nuestra vida, y una de ellas es la fe y la confianza en Él. Entonces escucha la respuesta de Felipe. Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios, o en otras palabras, un salario de 200 días o aproximadamente 8 meses de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. En otras palabras, Felipe lo que hizo fue, a ver, ¿cómo resolvemos esto? Si entre todos los discípulos agarramos, a ver, hay 10, yo tengo 15, 20, hasta si todos pudiéramos recaudar el salario de 8 meses, solo sería suficiente para darle un bocadillo a la gente. Ni siquiera para que quitarles el hambre, es simplemente para, como dicen, un tentepié. Es un appetizer que les podemos dar a ellos. Y así nos costaría una fortuna. Ahora, Felipe tenía razón. Basado en sus recursos, era imposible que pudieran resolverlo. Pero ese es el problema de nosotros. Que cada vez que enfrentamos un problema, el primer lugar al que vamos es al problema o a nosotros. Y Jesús quiere que entendamos que el primer lugar donde debemos de ir siempre, ante cualquier situación, es Él. Nosotros necesitamos confiar en Él. Entonces, lo que Jesús va a mostrar es esto, que contrario a nosotros, que con todos nuestros recursos somos incapaces de resolver las cosas, con Él es diferente, porque hasta lo poco en las manos de Jesús es suficiente. Hasta lo poco en las manos de Jesús es suficiente. Jesús no necesita mucho. De hecho, Jesús no necesita nada. Pero parte de lo que Él hace es que toma lo poco que nosotros tenemos para hacer una cosa grande, para que a nosotros no se nos olvide que quién es el que hace las cosas. Entonces, Jesús decide tomar lo que se tiene en ese momento. Escucha cómo entonces
continúa diciendo el pasaje. Juan dice en Juan 6, 8 al 11, uno de sus discípulos, otro de los discípulos que está ahí es Andrés. Andrés, hermano de Simón Pedro. Y este le dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tantos? Ahora, una de las cosas que Juan no nos dice, uno de los detalles que él omite, pero Marcos, en cambio, él nos dice, es de que en Marcos, en cambio, Jesús era el que les había mandado a ver quién tenía de comer. Y entonces los discípulos van y ellos en la multitud preguntan, hey, ¿alguien tiene algo de comer que pudiera compartir? ¿Alguien tiene algo? Y todos, no, pues la verdad yo no traje comida, no, acá no. No, yo aquí, yo tengo unas pupusas, no, yo tengo unos tacos aquí. No, ninguno de ellos. Nada de eso, nada, arepas, para que no se enojen también mis amigos venezolanos, por favor. Entonces, ninguno de ellos había preparado nada, ¿no? Nadie había preparado nada. Entonces, excepto había un pequeño niño, ¿verdad? Y ese pequeño niño tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Ahora, yo cuando leía esta historia hace tiempo, yo me imaginaba, no sé, un pan tipo baguette, pan francés, un pedazote de pan allá y unos pescados fritos como en nuestros países que preparan y de wow, pues ok, es un milagro lo que Jesús va a hacer, pero por lo menos aquí tiene pues una buena parte de comida. Pero la realidad es de que los panes de cebada eran unos pedacitos de pan. Y los peces a los cuales se está refiriendo acá eran como sardinas. Entonces, prácticamente lo que él tenía era para una botana. Era nada más para abrirte el apetito, para lo que tú le ofreces a alguien como un tentepié para que empiece a comer. O sea, el milagro era increíble porque era muy poco lo que este niño tenía. Y es por eso que Andrés dice, pero ¿qué es esto? Para ofrecer, esto no es suficiente para que una persona pueda comer, mucho menos para la cantidad de gente que está aquí. Y entonces continúa diciéndonos esto. Continúa diciendo el versículo 10. Hagan que la gente se siente, dijo Jesús. Y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. Ahora, una de las cosas que necesitamos entender aquí es esto. En ese tiempo era una cultura patriarcal. Esa sí era una cultura patriarcal, no las tonterías que dicen para hoy en día, por favor. Y en esa cultura contaban a los hombres, nada más. Por lo cual, cuando estimamos el número de las personas que estaban ahí, eran 5,000 hombres en adición a las mujeres y los niños. Algunos estiman que la multitud que estaba ahí probablemente era entre unos 10 a 12,000 personas. 10 a 12,000 personas que iban a comer de esto poquito que un muchacho generosamente ofreció. Pues Jesús hace que se recuesten. Ninguno de ellos sabe lo que va a pasar. Y el versículo 11 dice, entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Jesús empezó a tomar y a repartir para que todos pudieran comer. Y es increíble cómo todos ellos pudieron satisfacerse. Era más increíble que cuando tú vas al buffet chino y estás dale y dale y 3, 4 veces. La gente seguía, come y come y come, llenándose por completo con lo que Jesús estaba multiplicando. Y era algo increíble. Jesús estaba proveyendo para su necesidad, la necesidad más básica que es la de comer. Y entonces Jesús cuando hace este milagro tan increíble, Él escoge usar lo que estaba en las manos de este pequeño muchacho. Y eso normalmente es la manera como Dios opera. Dios no necesita de lo que tú tienes o lo que yo tengo. Pero otra vez, Él usa lo que tenemos como un recordatorio de cómo Él puede tomar lo poco que tenemos para que eso sea suficiente. Y de esa manera también nos involucra en su trabajo, nos involucra dentro de su obra.
La pregunta entonces es, ¿qué es lo que tú estás enfrentando que es imposible en tu vida? Y el primer lugar al cual tú debes de ir es a Jesús. Pero lo siguiente que debe de pasar es que tú debes de responder a la pregunta, ¿qué es lo que Jesús puede utilizar en tu vida para que Él pueda hacer entonces el milagro de la multiplicación? Cada uno de nosotros tenemos algo, poco, que no es suficiente para resolver el problema, pero es suficiente en las manos de Jesús. E inclusive, una de las cosas más increíbles es esto, que Jesús escoge usarnos como su canal de bendición para otros. Jesús escoge usarnos, a ti y a mí, con todas nuestras fallas, con todas nuestras falencias, como su canal de bendición para otros. La gran mayoría de nosotros caemos en la tentación de pensar que cuando Dios nos bendice es simplemente para que nosotros lo disfrutemos, pero en realidad nunca es así. Cuando Dios te bendice, es siempre con el propósito de que a través de tu bendición tú puedas bendecir a otras personas. Nuestra tarea es ser un canal de bendición para que otros también se puedan beneficiar. Porque una de las cosas más increíbles en nuestra vida es que Dios pueda usarnos para ser una bendición para la vida de otros. Inclusive hoy, a través de estos bautismos, podemos celebrar cómo personas de nuestra iglesia pudieron impactar a la vida de otros para que ellos fueran obedientes en bautismo. Lo mismo puede pasar contigo y conmigo. De hecho, escucha cómo continúa diciéndonos en Marcos capítulo 6, versículo 41, algo que Juan no nos dice, pero Marcos añade. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bueno, ya leí eso, entonces, perdón, me estoy yendo a Juan 6, 12 al 13. No, estoy bien, yo mismo estoy equivocado aquí. Los bendijo, partió los panes, iba dando a los discípulos para que se los sirvieran también, repartió los 2 peces entre todos. En otras palabras, ¿qué es lo que sucedió? Que Jesús no necesitaba de los discípulos. Jesús había tomado los panes y los peces, los multiplica y él bien pudo haber ido y repartir a toda la gente, pero Jesús no escogió hacer eso. Jesús lo que escogió hacer es multiplicar los panes y los peces y darse a los discípulos para que los discípulos a su vez lo pudieran repartir. Y casi siempre esa es la manera como Dios obra en nuestras vidas. Él nos da una bendición para que nosotros podamos ser un canal de bendición para otros. Y cuando eso sucede en nuestra vida, es algo que nos llena de una satisfacción poder ser usados para poder bendecir la vida de otras personas. Ahora sí, Juan 6, entonces continúa la historia. Dice, cuando se saciaron, versículo 12, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ellos lo recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Ahora, ¿por qué es de que sobraron 12 canastas? Bueno, hay especulación entre los expertos en la Biblia, los teólogos con respecto a esto. Y diferentes teorías. Mi posición personal es esta, que creo que cada cesta, 12 cestas, era exactamente el número de canastas para cada uno de los discípulos. Y era un recordatorio para cada uno de ellos, un recordatorio tangible, un recordatorio que ellos tenían, que podían ver delante de ellos, de cómo Jesús era el proveedor. Porque años después, cuando ellos estuvieran en el ministerio, cuando ellos estaban sirviendo a Jesús, iban a recordar la lección que Jesús siempre es el proveedor. Entonces, al tener esa canasta en sus manos, podían recordar lo que Jesús había hecho. Y lo mismo pasa con nosotros. Simplemente necesitamos mirar hacia atrás en nuestra vida y darnos cuenta de momentos en los cuales Dios fue fiel para proveer para nosotros en medio de circunstancias que hasta el día de hoy no podemos explicar cómo fue que Dios nos ayudó a resolver esos problemas. Y cuando vemos eso, es la canasta que tenemos en nuestras manos para decir, Dios me va a ayudar con lo que estoy enfrentando hoy o lo que estoy enfrentando el día de mañana. Ahora, obviamente es increíble lo que Jesús hizo.
Increíble el hecho de que Él pudo multiplicar panes y peces y ser el proveedor de ellos y de alguna manera adelantarse al hecho de que Él es el pan de vida que ha venido a darnos lo que nosotros necesitamos espiritualmente hablando y físicamente hablando. Pero más que eso, la gran mayoría de nosotros, cuando leemos este pasaje, nos quedamos en que el milagro de esta multiplicación es algo increíble, y es por eso que está en cada uno de los 4 evangelios. Pero hay algo más increíble que sucedió ese día, más que inclusive la multiplicación de los panes y los peces, y es esto: aumentar la confianza de los discípulos es un milagro más grande que multiplicar los panes y los peces. Aumentar la confianza, la fe de los discípulos, de hecho, fue un milagro más grande que inclusive multiplicar panes y peces. Porque todas estas señales no es simplemente para que Dios muestre su poder. Tienen un objetivo, tienen un propósito, tienen una meta en nuestra vida, que es ayudarnos a confiar más en el Señor. Cuando tú y yo vemos lo que Jesús es capaz de hacer, automáticamente aumenta la confianza en Él. Y eso sería una lección para ellos, como sería una lección para nosotros dentro de nuestras vidas también. Y por esa razón, parte de lo que Dios hace en nosotros es ayudarnos a que nuestra confianza pueda crecer cada día más. Me recuerda un poquito a un entrenamiento que leí de una persona, una mujer, que ella entrena niños o les enseña cómo nadar. Y entonces ella explica de que cuando la primera lección que les da a los niños pequeños para que ellos puedan nadar es aprender a flotar. Es la primera lección. ¿Por qué? Porque si sabes flotar, aunque no sepas nadar, puedes mantenerte en el agua. Entonces ella lo que hace es que les enseña a que tienen que ellos meter sus orejas en el agua y sacar su ombligo. Y esa es parte de la manera en la cual les enseña a flotar. Y entonces los pone en esa posición y pone sus manos abajo de ellos. Y entonces les dice esto, les dice: cuando yo cuente hasta 3, voy a remover mis manos. Mis manos van a estar aquí todavía, pero tú necesitas ahora flotar. Y entonces dice que hay 2 clases de niños cuando ella les enseña. Dice que cuando ella hace eso y cuenta hasta 3 y quita las manos, muchas veces los niños entonces se quedan tranquilitos, descansando, sabiendo que las manos de su entrenadora, de su maestra, está abajo de ellos para salvarles, y por eso pueden estar tranquilos y pueden flotar. Pero dice que hay otro tipo de niños que cuando ellos sienten que las manos se remueven, empiezan a desesperarse, empiezan a patalear, empiezan a ahogarse, porque ya no sienten las manos que están ahí. Y muchas veces en nuestra vida nosotros tenemos que escoger si vamos a confiar cuando no sentimos la mano de Dios que está en nuestra vida. Pasa de que cuando atravesamos una situación, algo que es muy difícil, y nosotros decimos: yo no siento la mano de Dios, yo no siento la presencia de Dios en mi vida. Nosotros tenemos que escoger si vamos a confiar y mantenernos tranquilos sabiendo que las manos del Señor están ahí con nosotros, o vamos a desesperarnos, vamos a tomar decisiones equivocadas en nuestra vida. El milagro más grande que Dios hace en nosotros no es multiplicación de panes y peces, es el hecho de ayudarnos a crecer en nuestra confianza o en nuestra fe en Él. Y lo último es esto: la confianza. Lo que realmente significa confianza, lo que realmente significa fe es esto: la confianza significa entregarle hasta lo imposible a Jesús. La confianza significa entregarle hasta lo imposible a Jesús. Es una decisión voluntaria. Es una decisión que tú tienes que tomar el día de hoy. ¿Y qué es aquello que te quita el sueño, que te trae desesperado, que quizás te ha hecho caer en depresión, en angustia, en la desesperación, y no hay manera en la cual tú estás encontrando una verdadera solución? Eso
El día de hoy tú tienes la manera y la decisión de ponerlo en las manos de Dios y descansar en las manos que multiplicaron panes y peces para poder proveer para toda una multitud y seguir siendo las manos que te sostengan a ti cuando tú confíes en Él. Para algunos de los que están aquí, esa confianza se desarrolla con un primer paso. Y el primer paso es poniendo la fe en Jesús como tu Salvador personal. Dios te ama tanto que Él prefirió que su propio Hijo muriera en la cruz para tomar tu lugar, para abrirte brecha y darte la oportunidad que a través de su muerte y su resurrección tú vengas a tener una relación donde tus pecados son perdonados y donde Dios es tu Padre Celestial que te va a guiar en los momentos buenos, en los malos, transformándote por dentro. Es lo que nosotros llamamos el Evangelio, las buenas noticias de que Dios ha venido a salvarnos, a perdonarnos y a hacernos sus hijos. Y si tú nunca has tomado la decisión de hacerlo, si tú estás el día de hoy en esa búsqueda de aquello que puede satisfacer tu corazón, no lo vas a encontrar en una religión, en un trabajo, en el dinero, en el éxito, ninguna de esas cosas. El único lugar donde lo puedes encontrar es en Jesús. Y el día de hoy, Él es el que extiende sus brazos para que lo puedas conocer. En unos momentos, por las puertas de allá atrás, tenemos un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos. Y es un lugar preparado para que tú puedas llevar tus preguntas, tus dudas, o que tú puedas saber cómo tomar esta decisión en tu vida. Nos encantaría que hoy puedas tomar la decisión de conocer a Jesús. Padre Celestial, gracias porque tú hiciste lo imposible. Cumpliste la misión imposible a través de tu Hijo Jesús. Y cuando Él multiplicó panes y peces, mostró que no hay nada imposible para ti o para Él. Ayúdanos a confiar en ti, a descansar en ti, independientemente de lo grande que sea nuestro problema. Que no seamos como los discípulos y que nosotros caigamos en desesperación o en tristeza de no saber cómo nosotros lo podemos resolver. Porque al final sabemos que tú eres la respuesta para todo lo que enfrentamos en nuestra vida. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que es en el nombre de Él que nosotros oramos. Amén.